Queridos hermanos, quizás tú te has preguntado cuál es la forma o la mejor forma de perder amistades y de ser rechazado. Y hoy la prédica te lo va a contestar. Quizás has sido rechazado, has perdido amistades, familiares, y ha sido porque te has entregado a vivir una vida en santidad, porque has empezado a tomar en serio los asuntos espirituales, has abandonado todos tus ídolos y te has vuelto al Señor con todo tu corazón, te has llenado con Jesús, te has apartado de las cosas del mundo y te consideraron inmediatamente un fanático o una fanática religiosa. Y exactamente te puedo decir que te vendrá el peor rechazo de tu vida. Pero el Señor nos dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino por todo el contrario nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu de amor para perdonar todas las ofensas que vendrán contra nuestra vida y un espíritu de dominio propio para poder dominar toda nuestra carnalidad que a veces aflora si estamos en ese proceso, en esa conversión, en esa entrega al Señor. Cuando eras tibio, teniendo quizás una forma de santidad no genuina, teniendo conductas de un pecador a veces y a veces santo, en realidad no eras problema para nadie, ni siquiera para el mismo diablo. Las cosas estaban tranquilas en tu vida, eras aceptado por todos, eras amado por todos y eras quizás uno del montón, pero decidiste cambiar. Tuviste un encuentro con Dios, te convenciste de pecado y decidiste ser un verdadero cristiano, una verdadera cristiana. Te arrepentiste y te volviste al Señor con todo tu corazón. Dejaste los ídolos, comenzaste a estudiar la palabra de Dios. No pusiste tu corazón en las cosas materiales y te empezaste a enamorar cada vez más de Jesús. Empezaste a tener discernimiento y comenzaste a inquietarte en la iglesia con cosas que una vez no te molestaban. Ves ahora a otros cristianos comprometidos con el mundo como antes lo hacías tú. Y por eso es que te duele tanto, porque tú te acuerdas de tu condición anterior. Has sido avivado, ha venido un avivamiento. Y a veces pensamos que los avivamientos son las cosas sobrenaturales que vienen sobre la vida, sobre las iglesias. Pero en realidad, el verdadero avivamiento es cuando una persona empieza a darse cuenta de sus errores y quiere cambiar y se arrepiente verdaderamente y dice, ya no quiero ser más como era antes, ahora quiero comenzar una nueva vida. Y entonces has empezado ese avivamiento en tu vida, estás quebrantado y contristo en espíritu y ahora empiezas a dolerte por la situación en que se encuentra la iglesia. Quizás antes estabas y no te dabas cuenta, o si te dabas cuenta la aceptabas, te acomodabas a la situación que están viviendo muchas iglesias, porque muchas iglesias, hermanos, están viviendo una mezcla tan tremenda que ir a una iglesia es como decir ahora voy a un club, voy a un social, voy a un encuentro con gente y nada más. Quizás con normas morales buenas, quizás con amor, ¿por qué no? Pero no se encuentra lo básico, que es honrar la presencia del Espíritu Santo y vivir en santidad y apoyarnos en la doctrina verdadera de Jesucristo. Entonces tú empiezas a incomodarte, ya no te sientes cómodo en la iglesia. Empiezas a ver que tus amistades no se regocijan o quizás no entienden lo que te está pasando. Ellos piensan que te estás volviendo loco. Hoy justamente conversaba con una hermana y me decía, ¿saben qué? En la iglesia donde yo voy, porque ella es de otro departamento, entonces ella me decía, en la iglesia donde yo congrego los fines de semana, me dicen que lo que yo tengo dentro es un espíritu del infierno o me estoy volviendo loca. Porque el Señor le ha empezado a regalar dones hermosos, entonces ella empieza a tener discernimiento, empieza a ver el mundo espiritual,
a sentir cosas, esas cosas ocultas, que a veces cuando vivimos en la naturalidad no las vemos, pero se empieza a vivir en el espíritu y se empieza a ver cosas que suceden en el mundo espiritual. Entonces, ella no puede hablar con nadie, ni en su casa, ni en su iglesia, donde congrega los fines de semana, porque no la entienden. Quizás te está pasando lo mismo. Ves que tus amistades ya no te entienden, te van a decir te has vuelto loco. Quizás eres ridiculizado, criticado, y muchos te llamarán fanático, religioso, o algunos te dirán eres un legalista. Bueno, teniendo ya más o menos todo lo que, la advertencia de lo que te pudiera estar pasando cuando quieres empezar a vivir en santidad, vamos a remitirnos a algunos ejemplos en la Biblia. Vamos a irnos al Antiguo Testamento y vamos a ver un ejemplo con Moisés. Se dio cuenta Moisés de la situación de atadura en que se encontraba el pueblo de Dios, sintió deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y contarles la gran revelación de liberación que había recibido, y entonces se apresuró a compartirla con los hermanos espirituales, con los hermanos que él tenía en un comienzo. Pero él pensaba que sus hermanos entendían que Dios les había de dar libertad por mano suya, o sea, al pueblo de Israel. Mas ellos no lo habían entendido así. Eso lo puedes leer en Hechos capítulo 7, versículo 23 y versículo 25. Moisés se estaba moviendo en Dios proféticamente. Él quería que sus hermanos escucharan y entendieran lo que Dios iba a hacer. Al contrario, lo rechazaban diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quién te crees que eres? Un día comprenderían, pero no exactamente en el momento que Moisés estaba atravesando, donde él con toda su alegría fue a contarles, a decirles que podían ser salvos de la esclavitud, pero en ese momento sus corazones y sus mentes no estaban preparados. Pero luego podrían comprenderlo y muchos salieron, otros se quedaron. Si estás dispuesto, querido hermano, querida hermana, a seguir a Dios en santidad absoluta, por completo, puedes esperar 3 reacciones en tu vida, que son: vas a ser aborrecido, vas a ser expulsado y vas a ser apedreado. Vamos a comenzar con la primera reacción que va a venir contra tu vida. Jesús dijo, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. San Juan capítulo 15, versículo 19. Entonces, un creyente que se ha convertido en hacedor de la verdad es aborrecido, hermano, y perseguido por toda la iglesia tibia. Hermano querido, la iglesia que te va a perseguir no es la verdadera iglesia. Es una iglesia tibia que la vamos a ir viendo en el desglosamiento de esta prédica. Jesús tuvo muchos seguidores, hasta que la palabra que él predicó fue considerada como muy fuerte y como muy dura. Todos lo seguían cuando el Señor iba a realizar milagros. Ahí había miles y miles, multitudes que estaban siguiéndolo al Señor. Pero sin embargo, el grupo de aquellos a quienes le encantaban los milagros, escucharon sus declaraciones y lo abandonaron, diciendo, dura es esta palabra. ¿Quién puede oír? Jesús se volvió a los 12, a sus íntimos, a sus amigos, sus compañeros, y también le preguntó, ¿ustedes también quieren irse? Eso lo puede encontrar en San Juan capítulo 6, 60 al 67. Porque existía la posibilidad de que incluso aún hasta sus íntimos, la palabra le hubiera sido dura. ¿Es mi palabra dura para ustedes también?, le preguntó el Señor. Y allí lo tenemos a Pedro contestando, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedro y los 12 no se irían porque ellos amaban la palabra que los demás decían era muy dura, porque la misma los estaba cambiando. Ellos veían que la palabra del Señor, la palabra que el Señor predicaba, estaba cambiando su vida. Y esos hermanos que mientras
el Señor esté cambiando tu vida, nada te tiene que preocupar. Tú tienes que ver los frutos que tu vida está empezando a dar con el cambio, con el avivamiento. Entonces todo lo demás no te va a importar. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, dice el Señor, yo no te dejaré. Entonces, aunque estés en este camino, que estás perdiendo cosas, perdiendo afectos, perdiendo amistades y perdiendo tantas cosas, no te preocupes, porque la alegría y el gozo espiritual que el Señor da, la fortaleza que el Señor da, no se compara con nada de lo que el mundo te pueda ofrecer. Entonces, estos discípulos se quedarían con la verdad sin importar el precio que tuvieran que pagar. Y es así, hermanos, no te va a importar el precio que tengas que pagar por seguirlo a Jesucristo, por seguir el camino de la verdad, por seguirlo a Jesucristo, el único que dijo, yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero sin embargo, en el presente y en el pasado y en el futuro lo seguirá habiendo millones de gente que siguen otros caminos, otras, no podríamos decir verdad, porque la verdad es una, otras mentiras y caminos que los llevan a la muerte. Pero sin embargo están engañados y siguen aferrados a sus idolatrías, siguen aferrados a sus tradiciones, a las costumbres, a sus ancestros, porque muchos de ellos dicen, no, si mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos siguieron esta tradición, yo no puedo romperla, yo tengo que seguirlos a ellos. Entonces van en camino de muerte, siguen con idolatrías, siguen otros caminos, pero ellos quieren quedarse en ese camino. Y el Señor nos da libre albedrío para elegir, a nadie nos obliga. Pero hay muchos que no le importa si sus abuelos y sus ancestros han seguido camino de mentira, ellos declaran rotundamente seguir un nuevo camino. Así es, hermano, el que decide seguir a Jesucristo, que es la verdad, no va a importar lo que venga por detrás. Muchos han tenido que ir al martirio y algunos han tenido que perder la vida por la causa de Cristo, que vale más que cualquier cosa que el mundo nos quiera ofrecer. La perla preciosa, el tesoro escondido es nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás dispuesto a volverte a la verdad que te convence, a la verdad que señala tu pecado, a la verdad que quita, corrige y destruye tus ídolos? ¿Verdad que te llama a quitar tus ojos de las cosas del mundo? Porque la verdad te va a hacer ver, hermano, que en el mundo hay un sistema que está siendo gobernado por Satanás. Entonces la verdad te va a querer sacar los ojos de ese mundo para que no sigas viéndolo como algo bueno, como algo que te va a llevar a la vida. Por todo el contrario, el mundo nos tiene que aborrecer. Así lo dice el Señor. El mundo nos tiene que aborrecer, hermano. Así que no podemos estar de la mano con todo este sistema que nos rodea. Quizás vas a la facultad, te sientes incomodado. Quizás estás en tu propia familia que no piensan como tú. No tienen la verdad que ha llegado a sus vidas todavía y te van a hacer la guerra. Vas a donde vayas y te sientes mal en todos lugares. No te preocupes, porque el camino de la verdad es un camino estrecho, incómodo, es un camino de renuncia. Pero es un camino que vale la pena, hermanos, porque su fin es la vida eterna. En cambio, el camino ancho es un camino que lleva a la perdición y dice que son muchos los que van por ello. Entonces, si eres uno, te sientes solo, sientes que no tienes amistad y dices, pero ¿cómo? Yo antes tenía muchas amigas, muchos amigos, tenía toda mi familia de mi lado y ahora me he quedado solo. Bueno, querido hermano, el Señor dice que el camino estrecho es un camino difícil, porque es un camino de renuncia, es un camino de crucifixión, donde tenemos que morir a todas las cosas de este mundo para hacernos uno con Jesucristo. Entonces, quizás tengas que quitar los ojos de ti mismo, porque quizás antes has estado enfocando en ti, has estado cargado de orgullo, de soberbia, de altivez de espíritu. Son espíritus del infierno, hermanos, que cuando nos damos cuenta, es horroroso, no queremos convivir con ellos. Y todos los seres humanos tenemos esos espíritus. Y tenemos que empezar a renunciar, hermanos. Renunciar a nosotros mismos es empezar a morir a tantos pensamientos de altivez. Pensamientos que nos llevaban a querer recibir gloria acá en la tierra. A querer tener lugares de privilegio. A ser aplaudidos. A ser afamados, hermanos.
El Señor nos está llevando por otro camino y quizás tengas que renunciar a eso, tengas que renunciar al materialismo que te ha tenido cautivado, te ha tenido prisionero, te ha tenido absorto el materialismo. Porque es así, hermano, nada es que el materialismo te lleve a un poco y te conformes, te lleva un poco y ese poco quiere un poco más. Y nunca te vas a saciar. El materialismo es un camino peligroso que te va a llevar y tú vas a ver que los ricos y magnates y millonarios de esta tierra son personas infelices y terminan la mayoría casi quitándose sus vidas. ¿Por qué? Porque no han satisfecho sus necesidades. Hay vacío en su alma. Y el materialismo, el dinero, todas las cosas que logran conseguir acá en la tierra no satisface su corazón. Porque el único que puede llenar nuestro corazón es Jesucristo. Jesucristo, así seamos las personas más pobres aquí en la tierra, nos va a dar un gozo inefable que quizás un millonario no lo tenga. Por eso, hermanos, tendremos que muchos renunciar a ese espíritu de materialismo. O quizás estarás en un tiempo que escucharás prédicas que te endulcen el oído, suaves, tranquilizantes, que dicen que estás bien, que sigan así, que serás galardonado. ¿No te ha pasado que en un tiempo has escuchado todo eso y querías seguir en eso? ¿Permitirás que el Espíritu Santo te examine? ¿Permitirás que te desnude moralmente? ¿Saben que ante la presencia del Señor estamos desnudos, hermanos? Esa es la única condición que podemos presentarnos cuando estamos ante Dios. Acá en la tierra tenemos que andar cubiertos y bien cubiertos, pero en la presencia de Dios no hay ropa, hermanos, que cubra nuestros pecados. Así, moralmente desnudados delante del Espíritu Santo, que nos empiece a examinar y que nos empiece a revelar cuán mal y sucio está nuestro corazón. Hermanos, yo me gozo cuando hay personas que me dicen, tengo tanto que cambiar. El otro día conversando con una sierva me decía, tengo 1.000.000 de cosas que cambiar. Y yo dije, bien, Señor, está en la línea recta esta sierva. Porque, hermanos, cuando nosotros nos consideramos que estamos muy bien, cuando nosotros no vemos que haya errores en nuestras vidas, vamos por mal camino. Ese es el cegamiento que el enemigo trae. No hay mejor cosa que empezar a descubrir que nuestro interior es malo. A descubrir que nuestro corazón está dividido, que nuestro corazón está contaminado y sentir que en la presencia del Dios necesitamos humillarnos y que en la presencia del Señor tenemos que arrepentirnos de muchas cosas. Ese es el mejor camino, ese es el mejor avivamiento que puede venir a tu vida. Si no ha llegado, empieza a clamarle al Señor. Señor, empieza a redarguir mi conciencia. Espíritu Santo, empieza a tratarme. Empieza a desnudarme en tu presencia, a hacerme sentir como soy realmente, a ver la bajeza de todo mi ser. Entonces, hermano, ese es el mejor camino para que cuando te sientas tan mal delante de la presencia del Señor, tengas que caer arrepentido y humillado, porque el Señor al contrito y humillado de espíritu, a ese mira, a ese escucha su clamor y a ese sana sus tierras. Dice su palabra, la palabra del Señor, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Si te sientes cautivo todavía, es porque todavía la palabra del Señor no ha hecho la obra completa, pero no te sientas desalentado. Lo importante es que en un comienzo tú empieces a sentir esa necesidad, que tienes que cambiar. Ese es el comienzo, ese es el inicio del camino. Después, cuando ya empiezas en el proceso en que el Señor te empieza a tratar, porque es un proceso, hermano, y el Señor a cada uno nos trata de formas diferentes. Al pueblo de Israel lo tuvo que tratar en el desierto. El Señor se lo llevó a un desierto y allí le hizo vivir situaciones extremas, donde estaban cansados de la comida, donde estaban sedientos y tantas cosas que se pasan en un desierto. Pero el Señor así los trató, así los trataba y luego pudieron llegar algunos a la tierra prometida. Y cuando el pueblo era rebelde en otras épocas, el Señor los mandaba a cautividad y ahí clamaban ellos desesperadamente y les mandaba un libertador. Y después se olvidaban de Dios por otro tiempo. El Señor los volvía a mantener bajo el azote de un tirano. Y entonces empezaban a humillar nuevamente porque estaban bajo el azote de un tirano. Y el Señor volvía a tener misericordia porque ellos clamaban de verdad y el Señor los iba a libertar. Es así como el Señor nos va a tratar. Lo importante, hermanos, disponer el corazón en la presencia del Señor para que la verdad nos haga libres, pero verdaderamente libres. Por eso es tan importante conocerlo a Jesucristo, que Él es la verdad.
A veces el ser humano se preocupa por saber ciencia, por conocer teorías, por conocer filosofías, por conocer pensamientos. Se hace tanto enredo en la cabeza que al final terminan siendo ateos, no creen en nada. Lo que me contaba un hijo mío, que conversó con una persona que había estado en un sistema religioso, y bueno, ese sistema religioso vieron tantas teologías de esto y de aquello, y tantas mentiras, que le produjo confusión en su cabeza. El muchacho ahora no cree en nada, prefiere no creer en nada, porque está totalmente confundido. Pero cuando llegamos a Jesucristo, que Él es la verdad, no puede haber confusión, porque Él es la verdad, no es confusión. El diablo, Satanás y todo su sistema es el que trae y provoca confusión en la mente y en el corazón de los hombres. Satanás ya hizo cautivo el corazón, hace cautiva la mente y ya lo tiene enlazado y prisionero a la persona. Por lo tanto, hermanos, no erres el camino, no te salgas del camino estrecho, porque hay muchos que estando en el camino estrecho salen de ese camino, como el Señor dice, hay muchos primeros que pasarán a ser postreros. Qué triste que es esto, hermano, de habiendo conocido la verdad, haber sido iluminado por Jesucristo, que es la luz del mundo, que vino a iluminarnos, hermano. Y qué hermoso es que el Señor nos ilumine, y cuando el Señor nos ilumina, nos haga ver todo lo que está mal, hasta que nosotros no entendamos y no veamos lo que está mal en nuestro interior, el Espíritu Santo no puede trabajar. Eso se llama soberbia, eso se llama altivez de espíritu, eso se llama resistir al Espíritu de Dios. Cuando lo resistimos es que no dejamos que el Espíritu Santo nos muestre lo que somos, la condición baja en que estamos, hermanos. Pero cuando nosotros decimos, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras, vamos a ver cómo en la presencia del Señor vamos a derramar lágrimas, vamos a pedir misericordia, vamos a empezar a decirle, Señor, hazme una persona nueva, cámbiame mi mente, yo ahora quiero tener tu mente, porque nos damos cuenta que en la mente tenemos harapos, trapos de inmundicia, obras muertas, de las cuales tenemos que ser despojados. Tenemos que ser despojados de esas vestiduras viejas, sucias, para ser revestidos con las nuevas vestiduras en justicia y santidad que nos trae nuestro Señor Jesucristo. Dice su palabra, conocerás entonces la verdad te hará libre. La verdad liberta, hermanos, te hace libre de prédicas muertas. ¿Cuántas veces quizás has escuchado prédicas que quizás tú las has tomado en tu vida como ciertas, como verdaderas, y has querido empezar a vivir en función a esas prédicas? Hermanos, son prédicas muertas que por lo contrario de edificarte, destruyen y matan al ser humano porque los llevan por caminos malos. Entonces, el Señor Jesucristo, que es la verdad, te va a hacer libre de prédicas muertas, libre de pastores muertos que no quieren exhortar a su rebaño, que no quieren enseñarle a sus ovejas cuál es el verdadero camino, sino que los quieren tener conformados, los tienen con las prédicas y los mensajes que ellos quieren escuchar. Entonces, hermanos, tienes que ser libres de eso. No puedes seguir con ellos, porque cuando te tengas que enfrentar ante Dios, ante el tribunal de Cristo, ¿qué le vas a decir tú? El pastor no me enseñó, ya va a ser demasiado tarde, hermano. Entonces, cuando Jesucristo viene a tu vida y te ilumina y te muestra las cosas, tienes que tomar decisión. Te va a hacer libre de tradiciones muertas, libre de doctrina de demonios que andan corriendo por todo el mundo y provocando confusión. Hay miles y miles de religiones ahora, miles y miles de sectas, podríamos llamarlas, no religiones. Sectas, hermanos, porque están surgiendo cada uno con pensamientos de hombre y arrasan con multitudes de gente, porque la gente está desesperada. Y ante la desesperación caen en manos de cualquiera que tienen alta elocuencia para hablar y que enlazan con su labia a la gente. Entonces, lamentablemente, el mundo está siendo atrapado por sistemas llamados, entre comillas, religiosos, pero son sistemas del mismo infierno que están en la tierra produciendo confusión en las almas. Pero la verdad te puede hacer libre de todas esas doctrinas de demonio, libre de malos amigos. La verdad que Jesucristo te va a libertar de malos amigos. Antes añorabas estar con esos amigos, ahora sientes ya que no es necesario compartir con ellos. Antes era una necesidad en tu vida, y a mí me ha pasado, hermano. Teniendo un corazón pastoral, amamos a las personas, y muchas veces eso nos lleva a querer estar con la gente. Pero el Señor me llevó a un tiempo donde me dijo, basta, hasta aquí, Nancy, no quiero más esto, ni aquello, ni aquello.
Y gracias al Señor que fui obediente, porque cuando pasó el tiempo me di cuenta de cuántas cosas el Señor me había librado, de cuántas situaciones malas que el enemigo tenía forjada para destruir mi vida. Entonces, hermano, cuando el Señor nos lleve a situaciones que nosotros decimos, yo no la entiendo, Señor, ¿por qué estoy perdiendo amistades? ¿Por qué estoy perdiendo esto y aquello? Pregúntale al Señor y el Señor te va a responder. Ahora no seas tan exagerado de decir, Señor, respóndeme ahora y ahora, porque el Señor sabe cómo tratarnos. Un poquito hoy, un poquito mañana, otro poquito así, el Señor nos va tratando y a la vez va tratando la paciencia. Porque al Señor no le gustan los hijos que son impacientes. El Señor le gusta trabajar en la paciencia. También vas a ser quizás libre de malos compañeros, compañeros que parecen ser buenos, pero su corazón está ajeno de Dios. Por lo tanto, todo corazón que está ajeno de Dios, para lo único que tenemos que acercarnos es para predicarle el Evangelio y nada más. Los amantes y hacedores de la verdad desean acercarse a la luz. Los que aman a Jesucristo y los que hacen lo que el Señor dice que debemos hacer, ellos sí desean de verdad acercarse a la luz y que se les revele toda obra mala. Jesús dijo, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad y viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Se dan cuenta en la diferencia, hermanos? Que todo el que hace lo malo va a aborrecer la luz. La luz ilumina y la luz pone de manifiesto las cosas, las obras malas. Entonces el que hace lo malo no va a querer que sus obras sean puestas de manifiesto. Pero en cambio el que practica la verdad viene a la luz, la luz, lo busca Jesucristo. San Juan capítulo 3, versículo 20 al 21. Aquello que es verdad genuina siempre expone toda cosa escondida. Cuando Jesús comenzó a poner luz sobre los pecados escondidos, los judíos religiosos buscaron matarlo. Y Jesús dijo, yo sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. San Juan 8:37. Pero ahora procuráis matarme a mí, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Versículo 40. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. San Juan capítulo 8, versículo 47. El que no quiere escuchar la voz de Dios es porque no es de Dios. No ama la luz. Entonces estos judíos religiosos, que nada más que religiosos eran, buscaban matarlo. ¿Por qué? Porque Jesucristo los iluminaba. Y al iluminar todos sus pecados que ellos creían estar escondidos, eran manifiestos. Ellos ponían pretextos, ¿no? Y ponían como ejemplo a Abraham, que son descendientes de Abraham. Pero el Señor con toda su sabiduría les responde, ustedes dicen que son descendientes de Abraham, pero Abraham no haría eso, jamás haría tal cosa, jamás hubiera querido matarme. ¿Se dan cuenta, hermanos? Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 al 12 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El inicuo es el anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hoy en día existen miles de cristianos que no aman la verdad. Y le estoy diciendo cristianos. No le estoy hablando de los ateos, de los agnósticos, de los filósofos. No. Miles de cristianos que no aman la verdad. Dios dice que es a causa de su pecado secreto, teniendo placer en la injusticia. Estos llamados cristianos, amantes de placer,
están en un terrible engaño, como los judíos de los días de Jesús. Igualmente, están convencidos que ellos creen que son hijos de Dios y violentamente rechazan cada palabra que expone sus pecados y sus lujurias. Algo que no es la verdad ha conquistado su corazón. No están abrazando la verdad de Cristo como una perla de alto precio, como esa perla hermosa que está en la parábola, como el tesoro escondido que también está en la parábola. Al contrario, abrazan algún pecado escondido. Ese sí lo tienen bien abrazadito y prefieren abrazar el pecado escondido que abrazar la verdad. O quizás están abrazando algún ídolo o algún pecado familiar. Aquellos que te aborrecen, hermano, aquellos que te abandonan por la verdad, es porque te ven como una amenaza contra algún pecado escondido y amado que tienen. Es así, tu vida separada y en santidad para ellos es una exhortación a su tolerancia y tibieza. Y por eso sos una amenaza contra ellos. Pablo escribió a Timoteo lo siguiente, 2 Timoteo 1:15. Ya sabes que todos los de la provincia de Asia me han abandonado. Pablo se había entregado por completo a esta misma gente, declarándoles todo el consejo de Dios. Él estaba sin culpa delante de ellos, santo, sin reprensión alguna. Él fue rechazado por las iglesias en Asia y sus propios hijos espirituales lo evitaban. ¿Por qué? Respuesta: Pablo estaba en la prisión ahora. Él estaba sufriendo. Él estaba en aflicción profunda, atado con cadenas, un prisionero del Señor. Pero un nuevo maestro se había hecho popular. Un maestro que traía mensajes acerca de la prosperidad que endulzaba el oído. Y hermanos, eso es lo que pasa cuando los siervos del Señor forman en el camino a las ovejas, a los feligreses, como se les quiera llamar. Los forman, le enseñan todo el consejo del Señor. Pero ¿qué pasa? Llegado un momento, Pablo estaba en prisión. Lo cautivaron porque tenía que sufrir el martirio porque estaba predicando la verdad. Entonces hay algunas personas que si no tienen esa figura siempre que le está diciendo, mira, esto tiene que ser así, no tienes que andar por este camino, no tienes que comportarte de esta manera, no tienes que hacer esto ni aquello. Hay personas que si no se les está diciendo todo el tiempo lo que tienen que hacer, cuando se les saca el guía, cuando se les saca la persona, el maestro que los enseña, entonces están ya bajo la influencia de cualquiera que venga con cualquier pensamiento y con cualquier doctrina. Y esto es lo que le pasó a Pablo. Estaba prisionero del Señor, estaba con cadenas, en aflicción profunda, pero se levantó, porque ahí está el diablo. Ahí está el diablo para meterse rápidamente con un maestro que se llamaba Alejandro el Calderero, dice su palabra, me ha causado muchos males. Dice aquí el apóstol Pablo, el Señor le pague conforme a sus hechos. 2 Timoteo 4:14. Este hombre herrero le había causado muchos males al apóstol Pablo y al Señor, por lógica. El Señor le pague conforme a sus hechos, y sí que le pagó. Alejandro significa el que complace a los hombres. Alejandro y Meneo estaban enseñando un evangelio falso que ministraba ¿a qué? A la carne. No ministraba para nada al espíritu. O sea que era un evangelio sin santidad. Y Pablo los entregó a ambos a Satanás para la destrucción de la carne. 1 Timoteo 1:20. No, yo ya no puedo hacer más con ustedes, entonces los entrego a Satanás para la destrucción de la carne, porque están con falsa doctrina, están enseñando para la carne, y la carne, el que alimenta la carne es para corrupción. El que alimenta el espíritu es para vida eterna. Estaba haciendo todo lo contrario de lo que el apóstol Pablo había venido enseñando y haciendo. Y ahí están toda esa gente siguiéndolo a Alejandro. Entonces, en las manos de Satanás no se puede pasar bien, hermanos. En las manos de Satanás, sépanlo que la carne se va a destruir realmente.
Estas doctrinas falsas negaban todo sufrimiento y toda privación. No tienes que sufrir. Si tú deseas esto, ve y hazlo. Porque la carne no tiene que sufrir en lo más mínimo. No tiene que haber privación ni negación de nada. Porque hay que satisfacer, son necesidades básicas, dicen algunos. Miren, eso es lo que dicen. Así como tomar agua y comer, que son necesidades del cuerpo, también hay otras necesidades sexuales y morales que también deben ser satisfechas porque son del cuerpo. Esas eran las doctrinas falsas. Esas son las que empiezan a predicar en favor de la carne. Ningún tipo de sufrimiento, ningún tipo de privación, ningún tipo de crucifixión ni de muerte como Jesucristo lo enseñó y como Pablo lo estaba enseñando. Pablo dijo que ellos hicieron naufragar la fe verdadera, apañando el pecado. No tenían una conciencia pura. Ellos hicieron naufragar la fe de muchos, no de pocos, sino de muchos, a través de enseñanzas que complacen al hombre. Para ellos era el diablo que mantenía a Pablo prisionero. Miren, ¿no? Claro, ahí están justamente cuando los siervos empiezan a sufrir el martirio, la persecución, todo, y ya están rápido los que se levantan a decir, eso es un castigo de Dios. Lo que le está pasando a ese pastor, está enfermo, le está pasando estas dificultades, ha perdido esto y ha perdido aquello, toda la familia se le ha puesto en contra. Y empiezan las voces a hablar, ¿no es cierto? Esto es porque esta persona se ha apartado del Señor porque no es un buen siervo. Hermanos, tengamos cuidado. Para este grupo dicen que era el diablo que mantenía a Pablo prisionero. Si Pablo es tan santo, si él predica que Dios es todopoderoso, decían ellos, ¿por qué está sufriendo? Estaban avergonzados de sus cadenas. Y existen cristianos en la actualidad que te van a rechazar, te van a condenar porque estás pasando por alguna prueba o tribulación o enfermedad. Y vamos a ver la segunda razón o consecuencia porque quieras vivir en santidad, porque quieras vivir en la verdad que se llama Jesucristo, y es que vas a ser expulsado. Jesús lo advirtió, hermanos. En su palabra dice, lo expulsarán de la sinagoga. Y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que rinde un servicio a Dios. San Juan 16:2. Y es lo que le pasó a Pablo antes de que la luz lo tirara al piso, rendido, allí en un encuentro en camino a Damasco. Allí estaba Pablo también antes, cuando se llamaba Saulo, pensando que él estaba sirviéndolo a Dios. Pero cuando tiene un verdadero encuentro con el Dios verdadero, se da cuenta que por todo el contrario, no estaba sirviéndolo a Dios, sino estaba persiguiéndolo a Dios. Y eso es lo que va a pasar. El Señor advirtió, lo expulsarán de la sinagoga y aún los matarán pensando que están rindiéndome servicio a mí. Jesús dijo, estas cosas les digo para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. En su palabra está, hermano, estás sufriendo persecución, te están persiguiendo, te están calumniando, te han expulsado, tantas situaciones. ¿Han hablado mal de ti? Bueno, el Señor ya nos advirtió que nos acordemos, que Él ya lo había dicho, que todas estas cosas nos iban a pasar. No se sorprendan cuando la iglesia tibia, carnal, los expulsa, hermanos. Claro, tú ingresas a una iglesia tibia y carnal con toda tu santidad, vamos a ver cuánto tiempo puedes durar en ella. No, esa iglesia no lo conocen a Jesucristo ni al Padre. Claro que no, hermanos. Nosotros estuvimos un tiempo cuando el Señor nos sacó ya de un sistema, de una denominación, entonces teníamos que encontrar nuestro lugar y estuvimos por iglesia, pero nuestra santidad, hermano, no porque nos creamos santos, sino porque íbamos en camino a la santidad, nos íbamos perfeccionando. Nuestra vida les molestaba, hermanos, les molestaba hasta el punto tal que como a mí no me soportaban, venían a profetizarme mentiras, hermanos, mentiras para que yo me fuera rápido de la iglesia. Y claro que sí que me fui, no porque le haya creído las mentiras, porque el Espíritu Santo nos avisa cuando nos están profetizando mentira. Me fui porque no era mi lugar. Claro que no, hermanos. Hasta eso van a usar la palabra de Dios y la van a poner en su boca para decir cosas que nunca Dios ha dicho. Entonces, hermano, te van a expulsar. Claro que sí. Jesús, fíjense, sanó a un joven que nació ciego y él fue llevado a la iglesia para ser interrogado por los fariseos religiosos. Y sus ojos fueron abiertos, él podía ver. Y él dijo, lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo.
San Juan 9:25. ¿Se regocijaron por el milagro de este hombre, esos fariseos religiosos? No. Ellos, fíjense en lo que le dijeron. Tú, que naciste del todo en pecado, ¿vas a enseñarnos a nosotros? ¿Y qué hicieron? Lo expulsaron. San Juan capítulo 9, versículo 34. Ni aun viendo lo que Dios está haciendo con la vida de las personas, hay algunos que van a preferir expulsarte porque ellos son los que están ciegos espiritualmente. No pueden ver la obra que Cristo hace en muchas personas. Ese hombre ciego que fue sanado nos muestra al que quiere vivir en obediencia a Dios. Aquellos cuyos ojos son abiertos a la santidad de Dios. Si tú testificas como Él lo hizo, una vez estuve ciego, mas ahora veo. Una vez estuve engañado, mas ahora conozco la verdad. Entonces, si tú predicas eso y tú dices, ahora veo con los ojos espirituales, muchos te van a expulsar. Si tienes intención de vivir en santidad, debes estar preparado, hermano o hermana, para sufrir el martirio. Salmo 69, versículos 7 al 9 dice, porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Esto se refiere proféticamente al sufrimiento de Cristo. Y los hijos de Dios viviremos en este mundo como Jesús vivió, hermano. Si lo persiguieron y lo amenazaron, harán lo mismo con todo aquel que muere a sí mismo. Claro que sí. Y que aquel que quiere empezar el proceso de crucifixión, empieza a disponerte a morir juntamente con Cristo, como el apóstol dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O como dijo también en otra oportunidad, crucificado estoy juntamente con Cristo. Y ya no vivo yo, decía, mas lo que ahora lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó por mí. Entonces, hermano, si tú quieres empezar a vivir el proceso de la crucifixión, te van a amenazar, van a hacer todo lo que le hicieron a Jesucristo, nuestro gran maestro, se lo hicieron a los grandes siervos, al apóstol Pablo, y se lo hicieron a todos aquellos que están registrados en la Biblia como siervos fieles. ¿Quién reprochó a Cristo? ¿Quién amontonó vergüenza sobre su cabeza y lo echaron fuera como si fuera inmundo? Fue la iglesia mundana, fue la iglesia tibia y la iglesia carnal, lejos de ser una iglesia cristocéntrica, hermanos. Porque hay muchas iglesias hoy en día que son hombres céntricas. Sé que tiene otro nombre, pero bueno, en este momento me sale decirlo así. Hombre céntrica. Creo que se llaman egocéntricas, iglesias ego, que están basadas en su ego, en su yo, en su persona. Pero la iglesia de Cristo es una iglesia cristocéntrica, basada en el fundamento que es la roca eterna, Yeshua, la roca de nuestra salvación, fundada en esa roca, hermanos. Debemos dejar y salir de todo lo que sea de Babilonia. Babilonia en la Biblia registra o se refiere a todo lo malo, todo aquello que nosotros no tenemos que tener nada de Babilonia. Y tenemos que nosotros salir de todo lo que sea de Babilonia. El Señor ya viene pronto a buscar su iglesia, hermana. Ya no podemos nosotros estar arriesgando nuestra salvación. El Señor dice, ¿cómo descuidaréis una salvación tan grande? Quiere decir que el Señor sabe que va a haber momento en que la vamos a descuidar. Y el Señor dice que la cuidemos, ¿cómo? Con temor y con temblor. Así tenemos que cuidar nuestra salvación, que ha costado un precio tan alto y único en toda la historia de la humanidad. La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. También puede ser la tradición lo que te persigue y no te deja salir de un lugar contaminado. Y eso es tan peligroso, hermanos, que la tradición es tan mala que hasta yo me niego a seguir las tradiciones culturales, hermanos. Yo me niego a seguir todo aquello que dicen, no, es folclore, es tradición. Yo ya hablé en una oportunidad, en una prédica, y expliqué bien de dónde viene el folclore. Y todo es un sistema que está gobernado por Satanás, por el cosmocrator. Para aquellos que están escuchando las prédicas del mundo se acordarán,
el cosmocrator es Satanás, que está manejando el sistema mundo con las tradiciones y desviando a las personas del único camino verdadero mediante cultura, mediante tradición y costumbres que nos alejan de Dios, porque a veces se valora más la cultura, más las costumbres que lo que Dios dice en su palabra. Tenemos que salir de esos lugares contaminados y dejar de lado, hacer que muera toda tradición que han sido implantadas quizás en tu vida desde pequeño, desde chiquito, pero puedes renunciar a toda herencia mala que hayas recibido en el nombre poderoso de Jesucristo. Hazte una mujer y un hombre libre, hazte un jovencito, hazte un niño, que hay muchos que escuchan la radio, hazte un niño y una niña libre, verdaderamente libre. Y tercera condición o consecuencia que vas a sufrir por querer vivir una entrega total a Jesucristo o por querer vivir en santidad absoluta y completa en obediencia a Dios, es que vas a ser apedreado. Serás apedreado por la mayoría. Tenemos un ejemplo que quizás la mayoría lo conoce, que es el ejemplo de Esteban, muy representativo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Esteban decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Eso lo encuentras en Hechos capítulo 7, versículo 59. Los que apedrearon a Esteban fueron el concilio más prestigioso de aquellos días. Lo llevaron ante el consejo a Esteban. Eso se encuentra en Hechos capítulo 6, versículo 12. Fue un hombre contra toda una multitud. Fíjense, era solo un hombre contra toda una multitud. Aquí tenemos a un hombre con los ojos fijos en Jesús. Sin embargo, es odiado por los sacerdotes y por los fanáticos religiosos. Al oír esto, dice que crujiendo los dientes, se enfurecieron contra él. Hechos capítulo 7, versículo 54. Entonces ellos, dando grandes voces, dice que se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Fíjense, hermanos, es que hay personas que no van a poder escuchar cuando se les dice la verdad, cuando se les predica la verdad, porque la verdad le va a tocar lo más profundo de su corazón, le va a revelar la maldad que hay en ellos. Y fíjense en que estos eran fanáticos religiosos. Eran aquellos que se creían superiores, porque muchos de ellos vestían vestiduras que ante los ojos de los hombres lo hacían que lo reverencien. Esos eran los sacerdotes y fanáticos religiosos que se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿Por qué la prédica de este hombre justo enojaba tanto a las multitudes religiosas? Porque él predicaba verdad que los inquietaba. Les dijo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes son iguales que sus padres, o que sus antepasados, o que sus ancestros. Siempre resisten al Espíritu Santo. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la han guardado. Versículo 53. Él predicaba la verdad. Claro que sí, hermanos. Tenían corazones que aún estaban aferrados al mundo, atados por la lujuria. Ellos conocían cuál era la ley de Dios, pero se negaban a obedecer. Crucificaron a Cristo. La espada de dos filos de la verdad había atravesado en lo profundo de sus corazones. Fue su testimonio que hizo caer la ira sobre él. El testimonio que estaba hablando allí Esteban hizo caer la ira sobre él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Pudo decir: veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, lo sacaron a empujones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Hechos capítulo 7, versículos 55 al 58. Esteban les mostró lo que había en sus corazones. Había mezcla, había doble ánimo. Había doble ánimo, sí, ellos decían honrar a Dios, pero a la vez no lo estaban honrando a Dios para nada, porque no seguían sus mandamientos, no seguían su ley realmente. Entonces se hicieron un ídolo en forma de becerro,
Le ofrecieron sacrificios y tuvieron fiesta en honor de la obra de sus manos. Aquellos que el Señor condena, la obra de las manos, de aquellos que erigen de un pedazo de madera, de un pedazo de yeso, y le dan forma humana, y allí están adorándolo. Pero Dios le volvió la espalda, los entregó a que rindieran culto a los astros, porque el Señor, hermano querido, cuando tú estás cegado y ya no quieres escuchar la verdad, el Señor te entrega a eso. ¿Quieres vivir en la lujuria? Te entrego a la lujuria. ¿Quieres vivir en el odio? Te entrego al odio. Y eso le pasó a este pueblo. Muy bien, ustedes quieren seguir con sus obras de sus manos, con sus cultos. Entonces los entrego, vayan y rindan en culto a los astros. Así está escrito en el libro de los profetas. Casa de Israel, ¿acaso me ofrecieron ustedes sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? Por el contrario, ustedes se hicieron cargo del tabernáculo de Moloc, de la estrella del dios Refán y de las imágenes que hicieron para adorarla. Por lo tanto, los mandaré al exilio más allá de Babilonia. Hechos capítulo 7, versículo 41 al 43. Jesús enseñó una parábola de un hacendado que tenía una viña y mandó a buscar los primeros frutos en el tiempo de la cosecha. Él envió a sus siervos. Los labradores agarraron a sus siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Mateo 21, 35. Así mismo sucede en la actualidad. Dios ha enviado a sus siervos atalayas, muchos hermanos. Muchos atalayas están predicando en televisión, predicando en radio, predicando en las calles, predicándose en las iglesias. ¿Y para qué? Dios envía a sus atalayas siervos para que reúnan el fruto de su viña. Pero al contrario, hay rechazo, hay asesinatos con odio, porque dice que el que odia es un asesino, un homicida. Y hay apedreamientos, hermanos. Pero como Esteban en la actualidad, muchos pueden decir: puedo ver el cielo abierto, aunque me estén apedreando, puedo ver el cielo abierto. Es aquella revelación clara de Jesús, aquella palabra penetrante de verdad, la cual provoca, hermanos queridos, la ira de aquellos de corazón incircunciso. Vas a predicar y se van a levantar más altares a Satanás. Vas a predicar y muchas cosas van a venir contra tu vida, muchos van a arremeter contra tu vida. Vas a conocer la ira de aquellos que son de corazón incircunciso. Otro ejemplo es que los israelitas trataron de apedrear a Josué y a Caleb por su fe. 10 espías desanimaron al pueblo de Dios. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y poseámosla, que más afirmativamente podremos nosotros que ellos. Números capítulo 13, versículo 30. Pero ellos dijeron: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Números capítulo 14, versículo 4. Ahí están ya con la cobardía en sus vidas, queriendo regresar a donde Dios los había sacado, de donde Dios los había sacado, de la cautividad, del látigo, de los tiranos. Ahí querían volver. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras cuando vieron a esta gente y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos meterá en esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Así habla un guerrero de Dios, hermano. Así habla un hombre, una mujer que ha conocido la verdad y que va a luchar por la causa de Cristo. La va a defender y no va a estar con un espíritu de cobardía. Los demás querían volverse, querían retroceder, pero estos hombres hablaron con fe. Esta tierra es buena. Es buena, tierra que fluye leche y miel. Y le dice: no sean rebeldes, no teman pueblo, nosotros vamos a comerlo como a pan. Eso se llama ser hombres y mujeres de fe. Entonces miren la reacción de la multitud. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos,
pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Cuando hay un plan y un propósito de Dios, hermanos, aunque una multitud venga contra tu vida y te quiera apedrear, el Espíritu Santo va a ser tu defensa. El Espíritu Santo te va a rodear como un muro alrededor tuyo y no va a permitir que las piedras lleguen a tu vida. Siempre hay propósito de parte de Dios. Algunas piedras llegarán, pero otras no, como en el caso de Josué y de Caleb. Este pueblo de Dios cruje sus dientes y levanta piedras. ¿Por qué un llamado a la obediencia provoca esa reacción? ¿Te has preguntado, hermano, por qué un llamado a la obediencia y a la santidad provoca esa reacción? Una vez que el corazón está atrapado por un ídolo o lujuria, la incredulidad toma control. La tolerancia provoca incredulidad, hermanos. ¿Tú quieres ser un pastor, un siervo, un líder, un religioso tolerante? Vas a llevar a toda tu iglesia a la incredulidad. Ese es el camino de aquellos que son tolerantes con el pecado, que lo abrazan al pecado, que lo miman al pecado. Entonces toda prédica contra la tolerancia les irrita y terminan enojándose con Dios. ¿Tú has predicado siempre permisibilidad? Ponte un día a querer predicar lo contrario. La congregación está acostumbrada ya a la tolerancia a sus pecados. ¿Se te la va a poner en contra o se te la va a ir de la iglesia? Por eso, hermanos, nos pongamos firmes antes que el Señor venga a buscar a su iglesia. Limpiemos los altares, limpiemos nuestras vidas, hermanos. Vengan las piedras que quieran venir, así nos quedemos solos, hermanos. Yo tuve que pagar el precio de la santidad, hermanos. Tuve que ver a mi iglesia vacía, hermanos. Pero me vale más eso, hermano, que ser una sierva del Dios Altísimo en el camino del error. En el camino del error, sabiendo que el que se aleja del Señor se pone en un camino peligroso. La protección del Espíritu Santo sale de nuestras vidas. Por eso, siervo, yo te aliento a pagar el precio de vivir una entrega total, una entrega a la santidad, venga lo que venga. 1 Corintios capítulo 6, versículo 7 dice: así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Si nos maldicen, hermanos, bendecimos. Si nos persiguen, lo soportamos. 1 Corintios capítulo 4, versículo 12. Tenemos que orar por los que nos aborrecen. Difícil, pero lo tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que orar por todos aquellos que nos hacen la vida imposible, como se la hicieron a Jesucristo y a todos sus siervos. La recompensa de vivir en santidad como Él manda, ¿cuál es? Hay una recompensa hermosa. Te vas a hacer uno con Cristo. Eso es lo máximo, hermano. Existen muchos otros premios por vivir en santidad, pero Cristo es lo máximo. Hacerte uno con Cristo es lo máximo, hermano. Que camines y ya no seas tú. Que te vea la gente y ya no te vean a ti, sino vean a Jesucristo en tu vida. Pablo fue encarcelado en un castillo en Jerusalén con todo el sistema religioso deseándolo matar. La iglesia estaba escandalizada. Él fue acusado de contaminar el lugar santo. Miren de lo que se lo acusaba, de predicar falsa doctrina. Hasta los soldados temían que Pablo fuera hecho pedazos. Así que lo llevaron a la fuerza y lo encarcelaron en un castillo. Y a la noche siguiente, presentándosele el Señor, fíjense las palabras, hermanos, le dijo: ánimo, Pablo, que como has testificado de mí en Jerusalén, así es menester testifiques también en Roma. Hechos capítulo 23, versículo 11. Hermanos queridos, el Señor mismo le habló a Pablo y le dijo: ánimo, querido Pablo, viene más. Quizás has sido apedreado, hermano, y tú dices: bueno, ya de esta salgo y viene un alivio. No, el Señor le estaba diciendo: Pablo, viene más. Viene más a tu vida. Así como has predicado en Jerusalén y has sufrido la cárcel y todo eso, ahora te espera Roma. Pero tú puedes enfrentar cualquier cosa, hermano, y a cualquiera si sabes que el Señor está a tu lado. El Señor dice que en Él somos más que vencedores, por medio de Él que nos amó y se entregó a sí mismo. Y quiero terminar esta prédica leyendo 1 Corintios capítulo 4, versículos 9 y 13. Quizás tú has dicho: Señor, hasta acá nomás, ya no doy más, Señor.
Ya no quiero más piedras en mi vida, ya quiero un oasis en mi vida. Yo te voy a leer lo que dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 9 al 13. Está aquí el apóstol Pablo hablando, dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Y sigue diciendo, nos difaman y rogamos. Y siguen diciendo, hermanos, y lo soportamos. Querido hermano, el Señor te ayude en este día, que puedas soportar todo lo que venga a tu vida. Si viene de parte del Señor, eres bienaventurado, dice el Señor, cuando por mi causa os persigan y os maldigan y digan toda clase de mentira. Somos bienaventurados, hermano. Es preferible sufrir todo esto en un pequeño y corto lapso que queda acá en la tierra, porque el Señor ya viene a buscar a su iglesia, que después en la presencia del Señor, como dice su palabra, muchos serán avergonzados. Vamos a orar para cerrar este espacio. Padre bendito, te exaltamos, oh Dios, y oramos en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro poderoso y único y suficiente Salvador. Te damos la gloria y te damos la honra. Señor, en este día te pido por las almas que han escuchado tu palabra, Dios mío, hablando a sus corazones, para que como ella es cortante y penetrante, más cortante que espada de doble filo, pueda penetrar hasta lo profundo de su ser, Dios mío, partir ese corazón y tú puedas regenerar en un corazón nuevo y poner de tu Santo Espíritu sobre un corazón nuevo. Señor, que tu palabra los lleve a la santidad, a la entrega absoluta y completa de sus vidas, a ti que eres el camino, que eres la verdad y la vida, Señor. Que puedan tus hijos, Señor, empezar caminos nuevos, caminos en santidad, caminos verdaderos, Señor, sabiendo que aunque tengan que pasar un precio alto, aquí en la tierra tú lo pagaste, Señor. Pagaron tus siervos, los profetas, los apóstoles, aquellos, Dios mío, que entregaron su vida hasta la muerte. Señor, no sabemos si nos espera la muerte, pero sí sabemos, Señor, que nos espera un gran galardón allá en los cielos, a aquellos que se han preservado fieles como siervos y siervas a tu verdad, a tu palabra que es fiel y digna de ser recibida por todos. Oro, Señor, por todos los pastores para que fortalezca su vida, aquellos que han propuesto limpiar sus altares, limpiar sus vidas y empezar a exhortar, empezar, Señor, con amor a enseñar a la grey el verdadero camino de renuncia al mundo, al materialismo y al yo. Bendigo, Señor, a todo siervo que ya ha comenzado este camino, que tu fortaleza los acompañe, Señor. El abrazo de tu Santo Espíritu esté abrazándolo, fortaleciéndole y guiándolo en este camino, Señor. Oro por un alma perdida que hoy ha escuchado tu palabra, que considera que su corazón está en camino de muerte y necesita que el poder de tu sangre, que ha sido derramada en la cruz del Calvario, pueda ser derramada limpiando todos sus pecados. Como dice tu palabra, la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Oro por un pecador arrepentido, Señor, sabiendo que por uno hay gozos en los cielos. Gracias, Señor, porque tu palabra ha podido ser extendida, ha podido ser predicada, Señor. Bendigo a todos los que la han oído y que no, Señor, haya caído en tierras de pedregales, sino por el contrario, en tierras fértiles, que haga la obra para lo cual ha sido enviada. Gracias, todopoderoso Dios. Bendecimos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.